Estrellas de Beta es presentado por Frische Früchte Breidenbach. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Beatriz Mogollón, una vez más acá en su espacio Estrellas de Beta. Hoy es el lunes 18 de enero del año 2021 y tenemos una semana llena de acontecimientos. En apenas 2 días, el 20 de enero, ocurre la conjunción de Marte con Urano justo en el signo de Tauro, el día en que asume la presidencia en el presidente electo en los Estados Unidos. Si buscásemos una definición de esa conjunción Marte-Urano, pudiéramos muy bien decir que es el inicio de una revolución. Pero ¿es posible acaso que en la primera potencia del mundo ocurra una revolución? Bueno, pues veremos este 20 de enero cómo están los acontecimientos. Les recuerdo que en los programas pasados, donde les he hablado sobre la política estadounidense y de las influencias de las estrellas, el presidente Trump continúa mandando, independientemente en que asuma el poder o no. Bueno, él va a tratar de crear un partido o unos seguidores, todo alrededor de su influencia. Y este 20 de enero pues veremos mucho más. Hay que tener cuidado, sí, vamos a seguir los acontecimientos de cerca, porque Marte conjunto con Urano cambian las cosas a última hora, donde los militares están involucrados. Puede haber explosiones, puede haber amenazas de bombas, de ataque. Ellos pueden muy bien enfrentar estos posibles conatos de violencia, de actos, digamos, de terrorismo, de todas esas cosas, pues con sus aparatos de inteligencia, lo que no quiere decir que no puedan intentar hacerlo. De hecho, ya han detenido a un personaje el día de ayer que estaba pues cargado de explosivos en las cercanías de la capital. Volviendo a nuestro país Venezuela y los pronósticos que les dejé la semana pasada, les decía que habían habido muchas reuniones secretas y que nos íbamos a enterar de algo alrededor de mediados de la semana. Bueno, por un lado, James Story, el embajador de Estados Unidos para Venezuela, dijo que una salida negociada para la crisis venezolana es la mejor. Y prácticamente a la vez, Jorge Rodríguez, el presidente de la Asamblea Nacional electa el 6 de diciembre, la del régimen, en unas declaraciones a periodistas en la agencia AP, dice que está dispuesto a dialogar con Juan Guaidó siempre y cuando pida perdón. Les decía que también íbamos a tener noticias que tenía que ver con dolor, explosión, algún movimiento. Bueno, pues subió por un lado a 5 el número de víctimas fatales del accidente que hubo con la explosión de las 100 bombonas de gas en el estado Monagas, que dejó 47 heridos. Ya son 5 las víctimas mortales del 28 de diciembre. Y por otra parte, ese mismo día explotó en Maturín, al norte también del estado Monagas, una otra bombona de gas, y hubo 3 personas heridas por esa explosión. Que íbamos a tener cierre de vías de comunicación. El día 13, entre el 13 y el 14 de enero, pues amaneció el estado Táchira cerrado con una situación que generó de 40 autobuses que estaban en la frontera entre Barinas y Táchira, cargados de pasajeros que no podían movilizarse. Y Colombia anunció que cerraba la frontera con Venezuela hasta marzo, y luego pues iban a seguir evaluando esa situación. Se suspendió también por la semana radical, no sabemos si definitivamente, los vuelos hacia Los Roques y hacia el estado Nueva Esparta. Por otra parte, hablando de las detonaciones, el 15 de enero hubo más de 30 minutos de explosiones y detonaciones en Caracas. Se dice que era recordando
a uno de los líderes de los colectivos, Heiker Vázquez, que murió en la masacre del Junquito. Recordemos que fue donde fue asesinado Óscar Pérez, el comisario Óscar Pérez. Él formaba parte de los colectivos y acompañaba a la Policía Nacional Bolivariana, y él fue muerto ese día. Entonces fue en honor a él, lo recordaban los colectivos. Hablábamos también que íbamos a ver traiciones, cosas ocultas. Bueno, más de 10.000 millones de dólares fueron encontrados por fiscales, por la Fiscalía Suiza en ese país, en más de 100 cuentas bancarias, en distintos bancos, que se presume son de altos personeros del régimen venezolano, dinero producto de la corrupción que están ahí en ese país. Provea también, la organización Provea, la ONG, publicó un documento donde la Fundación Westminster y era el comprobante de financiación internacional para todos los partidos políticos, incluyendo el Partido Socialista Unido de Venezuela. Este documento donde consta esa financiación tiene fecha del año 2010. Les hablaba que el 16 íbamos a tener noticias de militares detenidos que salían libres, que algunos salían libres. Tristemente, porque es terrible esta noticia, la periodista Sebastiana Barraez publicó un artículo que les invito a que lo sigan, que descubrieron una red de explotación sexual de menores en el estado Apure, donde están inmersos en este delito tan grave militares muy poderosos e empresarios de ahí del estado Apure, dueños de negocios, de empresas y de hoteles. Lo terrible es que el gobernador de Apure dijo que iba a hacer la investigación, caiga quien caigan, y hasta los momentos pues solamente se han llevado detenido y averiguación los civiles, los empresarios civiles. No han tocado absolutamente a los militares, a pesar que las víctimas lo han manifestado. Les recordaba también que había que tener cuidado porque íbamos a tener lluvia de noticias falsas. Creo que todos lo vimos con el tema de los Ferraris de la Mercedes. Resulta que Maranello Motorsport es un concesionario, sí, de Ferrari, que está en las Mercedes, pero que está ahí desde hace más de 20 años. Y las fotos que publicaron eran de años anteriores, que tenían Ferraris y todo ese cuento. El negocio existe, pero fue las llamadas estas noticias falsas, fake news, que salieron publicadas y pusieron absolutamente a todos los venezolanos a hablar del tema. Vamos a ver qué nos depara las estrellas esta semana y sobre todo esa conjunción Marte-Urano, que se va a notar, por supuesto, en nuestro país, se va a notar pues en el mundo entero, dependiendo pues de dónde nos toque a cada quien. Ese día, 20 de enero, pues es un día absolutamente noticioso. Vamos a estar pendientes no solamente de lo que ocurre en los Estados Unidos, sino acá también se van a dejar saber varias cosas. Hay escritos que salen a la luz de parte de la oposición, documentos, cuestiones de índole judicial, documentos legales que involucran a parte de la oposición, a parte de los militares, cosa pues que nos vamos a enterar. El día de mañana, el 19 de enero, es posible que nos enteremos de exista alguna noticia dolorosa, algún duelo, algo que nos entristezca en general a la ciudadanía.
El día 20, como les decía, bueno, 3 noticias, 3 asuntos pues que se hacen, que involucran tanto personas de la oposición como militares. Uno de los cuales estos personeros de la oposición que han, digamos, cambiado de bando, pues, los llamados saltos de talanquera. Esos personajes que todos sabemos quiénes son, pues serán noticia este 20 de enero con los asuntos que quieran hacer. Hay también ese mismo día, que va a ser un día bastante movido, una especie de apertura de parte de un grupo de la Asamblea Nacional. ¿Ok? Veremos cuál de las dos es la que da, como quien dice, el primer paso o la primera expresión de negociación. Ya Jorge Rodríguez dictó sus condiciones. Es muy posible que la Asamblea, digamos, extendido la comisión, por así decirla, legislativa que extendió su mandato, la continuidad administrativa del gobierno interino, es posible pues que ese mismo día tengamos algunas noticias de un grupo que exprese cierta apertura a ese tema. El día 21 de enero veamos noticias también muy fuertes, continúan sobre el sector militar. Cosas muy oscuras, ocultas, que salen a la luz, que los inculpan, digamos, de una manera bastante fuerte. ¿Ok? La red de abuso sexual a menores es algo gravísimo y es posible que ese día pues tengamos noticias sobre ese tema o otras cuestiones también muy graves en las cuales estén ellos involucrados. Entre el día 22 y 23 salen pues con, pudiéramos decir, algunos ofrecimientos nuevamente de concordia, de paz, de diálogo. Y en este caso, en esta oportunidad, no es una nueva reedición a lo que ya hemos visto. Son nuevos ofrecimientos que posiblemente tengan, muy posiblemente, tengan receptividad en la parte, en el sector de la oposición. Eso nos enteraremos entre el fin de semana, entre el sábado 23 y el domingo 24, donde también salgan a la luz muchos temas del extranjero, de mucha documentación, nuevamente, cosas que habían permanecido ocultas, incluso de años anteriores, pero que salgan a la luz. Entonces, tenemos que tener cuidado. Cuando se descubren, suele hacer, es parte del modus operandi, que salen esas noticias, esos documentos, todo lo que hemos visto, como el asunto en Suiza, como la red de explotación sexual de menores, suelen aparecer publicaciones, noticias fake que son muy mediáticas, como el caso de los Ferrari, y entonces nos concentramos todos en eso.
son manejos psicológicos, noticias que son muy sensibles para encender la rabia y lo que hacen es desviar el tema de la opinión pública, donde tiene que ir el foco de la opinión pública, pues lo desvían para cosas que son realmente sin sentido. Son tácticas que van a seguir utilizando. El día 24 de enero es posible también que tengamos noticias desde el punto de vista, continúe la INAC, el Instituto Nacional de Aviación, cerrando algunos itinerarios y abriendo otros. Ellos solo sabrán el por qué lo hacen, porque la verdad es que no le veo ningún sentido al respecto. Bueno amigos, hasta acá los pronósticos de esta semana. Si les gustó le dan like, por favor se suscriben y como siempre les digo, que las estrellas nos guíen. Chao, chao.